pues ya sí estamos por aquí con Maque Salcedo, como vemos ahí detrás, Educa Passion. Ahora vamos a ir entrando en qué es Educa Passion y lo primero que quiero es que todas las personas que están al otro lado conozcan quién es Maque Salcedo. Una pregunta difícil, yo lo sé. Pero bueno, vamos a ir paso a paso en esta cita tan bonita, tan íntima y que además me alegra mucho estar comenzando contigo precisamente porque precisamente nos conocemos, ¿no? De este más allá, ¿no? Del emprendimiento, más allá del negocio, más allá de todo eso que hacemos, estamos las personas. Y por eso he empezado con quién es Maque Salcedo. Y luego vamos a ir desarrollando qué es Educapassion, cuándo nació, cómo ha llegado Maque hasta aquí, qué personas son a esas personas, ¿no? A las que va, a las que ayuda y a las que quiere atraer para poder ayudar a más personas, ¿no? Vamos a hablar de muchas cositas, pero primero vamos a empezar precisamente por el principio, por Maque. Por eso te hacía esta pregunta. Cuéntanos. Muchísimas gracias, Isa, lo primero por compartir conmigo este espacio que me apetece muchísimo, estoy súper ilusionada y si encima lo estreno, pues más ilusión todavía. Total. Y me has pillado, ¿eh? Mira que lo habíamos preparado, pero ¿quién es Maque Salcedo? Pues mira, una persona que está en continua búsqueda de sí misma, porque la verdad es que sí que soy firme creyente de que cuanto más nos conozcamos, pues bueno, ¿no? Como más o menos dice mi lema, ¿no? Pues mejor se les atenderá a los niños con altas capacidades, pero también a nosotros mismos. Cuanto más nos conozcamos, más podemos dar a los demás y más sinceramente nos podemos ofrecer. Entonces, ahora mismo, ¿quién es Maque? Pues una mujer trabajadora, emprendedora, apasionada por las altas capacidades, por divulgar y que haya más conocimiento del colectivo, madre de dos hijas adolescentes y ya saliendo de la adolescencia, muy familiar y con muchas ganas de aprender y de seguir avanzando. Me encanta. No sé, Me la encanta. verdad, ha salido inesperado Y esta... bueno, también forma parte, ¿no? Porque aquí también estamos, para quien esté empezando a vernos también, entrenando la comunicación. Así Eso es. que entrenar la comunicación también forma parte de, bueno, entender quiénes somos, qué aportamos al mundo, y, pero sobre todo ese quiénes somos. Así que, bueno, que te haya pillado, lo has No, hecho está bien, genial. me has hecho pensar y le voy a dar una vuelta. Pues me gusta porque además vamos a ver mucho más de Maque, ¿no? Pero ese quién soy forma parte de todo lo demás que vamos a ir conociendo a través de este ratito y de esta entrevista y de este conocerte más profundamente y como decimos, más allá, ¿no? Hemos conocido un poquito más a Make y ahora vamos a seguir, no nos hemos quedado ahí, ahora vamos a seguir. Pero Make y yo nos conocemos además del mundo del emprendimiento y como vemos ahí detrás, Educapassion. ¿Qué es Educapassion? Para quien nunca haya visto este nombre, nunca haya visto esta marca, ¿qué es Educapassion? De primeras me ha salido decirte es mi bebé, pero Pues sí, vamos a claro, hacer claro. una presentación un poquito más técnica, más oficial. Educapassion es el espacio en el que a mí me gustaría que las personas neurodivergentes, en concreto en el ámbito de las altas capacidades, encontraran su casa, su hogar, su lugar, ¿no? Porque bueno, una de sus patas es la formación, es dar a conocer qué son las altas capacidades, pero también es ese destino al que llegas, esa tribu que te acoge, ese sentir que por fin encajas y perteneces, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia que todo ser humano busca y que las personas con altas capacidades les cuesta tanto encontrar, ¿no? Entonces, primero en el autoconocimiento, por eso te decía antes, ¿no? Que me parece tan importante, y después en sociedad, porque al fin y al cabo necesitamos a los demás, entonces poder relacionarte desde donde estás tú, desde quién eres y saber hacerlo, ¿no? Para las personas que son, relacionarte con personas que son también neurodivergentes o personas que no, que no lo son, pero aprender a poder estar a A gusto. estar, ujú, a ese encajar, ¿no? En Ese el mundo. encajar.
Mm. Es encajar en el mundo que nos etiqueta, que normaliza determinadas cosas y otras no, ¿no? Y que ha hablado, vamos a ir por distintos puntos, ¿no? Ha hablado de altas capacidades y ha hablado también de personas neurodivergentes. Cuéntame, porque hay mucha gente que puede estar viendo esto y que diga, bueno, ¿y qué es cada cosa? Porque ahora lo de altas capacidades nos suena un poquito más, ¿no? Mm. Pero antes no sonaba para Claro. nada, de hecho antes no se llamaba altas capacidades, ¿no? Ujú. Cuéntanos esa diferenciación. Pues mira, sí, muy importante, porque además dentro del ámbito de divulgar, ya sabes que mi objetivo es dar a conocer. Y es cierto que a veces hablamos con tecnicismos que no se conocen, ¿no? Neurodivergencia es tan sencillo como que neuro viene de cerebro y divergencia, pues que diverge de lo neurotípico, ¿no? Es decir, un funcionamiento del cerebro diferente a lo esperado, a lo habitual. No me suele gustar decir la palabra normal porque yo considero que todos somos normales, Bien. pero sí que es neurodivergente. Y ahí engloba a muchísimos tipos de personas que funcionan, pues eso, de forma distinta a lo habitual. Entre ellas, las que se llaman la neurodivergencia de las altas capacidades, que es en la que yo estoy más especializada, pero es verdad que todas las neurodivergencias, como el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit por atención con o sin hiperactividad, Ujú. pues todas comparten ciertos rasgos que yo creo que es más o menos yo digo que es como si fueran primos de la misma familia, que sí que son distintos, son de familias diferentes, pero tienen cierto aire común y es para mí la diferencia de lo típico, ¿no? De lo neurotípico, es ahí donde a veces encajan. En concreto, las altas capacidades son personas que antiguamente se les llamaba superdotados. Pero es un término que acertadamente ya está en desuso, se ha Ujú. quitado, porque venía de una traducción directa del inglés, ¿no? De la literatura anglosajona, que les llama gifted. Gifted de regalo, que es dotado, se traduce como dotado. Entonces, en vez de Ujú. dotado, pues se les llamaba superdotados. Entonces, la palabra super, pues parece que estás por encima de los demás. Y este es uno de las pegas que tiene hoy en día también el término altas capacidades, que parece que estás por encima de los demás, cuando no es ni más ni menos que funcionan diferente. ¿Dónde está en concreto la diferencia de estas personas? En que aprenden mucho más rápido y en mayor profundidad. O sea, Ujú. la manera de aprender es diferente. Y como aprenden diferente, su manera de estar en el mundo también es diferente. Porque esto les produce, que es la característica más habitual, que es ¿no? la más distintiva de estas personas, la disincronía. Y ya no te digo más palabras técnicos, te lo prometo. La Yo, porque la disincronía. explique, no hay Claro. problema. No, pero es que esta es muy importante porque muchas veces pensamos que las altas capacidades son personas que son más listas y ya no necesitan nada. Sí. Y no es así. Y casi que al contrario, porque todo el mundo está adaptado a las personas que no tienen estas altas capacidades o esta neurodivergencia. Ujú. Entonces, necesitan precisamente más. Sí, necesitan, bueno, unas Bueno, ayudas, así exacto. como los que están por otro rango, ¿no? Ujú. Porque, pues como tú dices, no está nada adaptado a ellos. Y la disincronía es lo que más les hace chocar. Y es que como ellos, su cerebro funciona, aprende mucho más rápido, digamos que crecen y desarrollan cognitivamente mucho más rápido que lo que pueden tanto físicamente como emocionalmente. Entonces eso choca. Entonces tienen un cacao mental, los niños lo pasan fatal y esto se traduce también a la vida adulta. A los adultos seguimos Claro. con disincronías. Lo que pasa es que como hemos aprendido a adaptarnos de alguna forma al entorno que nos rodea, digo de alguna forma porque no siempre, por no decir que si vamos a pelo, casi nunca acertamos, pues eso, no siempre es la mejor forma y a veces nos hacemos bastante daño a nosotros mismos. Entonces son niños y luego adultos que necesitan una adaptación Eso. Ujú. a la vida social cotidiana que tenemos establecida, al sistema. ¿Y cómo llega Educapasión a tu vida?
porque cuando con 18 años nos dicen qué quieres ser de mayor, esa pregunta tan complicada, y digo complicada con todas las letras, porque es muy complicado decidir a esa edad qué queremos hacer, ¿no? Con nuestra vida profesional. Más que cuando tenía 18 años, de altas capacidades, de nada, Nada, ¿no? desconocimiento. Lo había vivido en primera persona, pero como casi todas las personas con las que yo trabajo no tenía ni idea de qué iba la cosa. Pero además tú sí estabas, no se dice diagnosticada, corrígeme, Evaluada. evaluada. ¿Tú sí estabas evaluada? Pues mira, creo que no. O sea, te digo creo porque sí que es verdad que mis padres hubo un día que dieron permiso a que nos sacaran a una hermana mía y a mí y nos hicieran unas pruebas. Ujú. Pero nunca le dieron más bombo, no saben dónde están. Sí que erais muy inteligentes, pero no Pero han ya sabido está, más. sí. Te digo porque más o menos compartimos quinta Sí, y alguna vez hemos hablado, ¿no? no Y había tanto. claro, en mi caso igual, ¿no? Yo destacaba en eso, más inteligente, ¿no? Le va bien los estudios, no le cuesta trabajo, Mm, pero de ahí ya está. O sea, no. Y de claro, hecho, fíjate que mi madre, ya siendo adulta, además después de conocerte, después de explicarle más cosas, me decía, sí, yo siempre he pensado que tú podrías haber sido superdotada, que era como se llamaba antes, ¿no? claro, Pero no quería etiquetarte, no claro. quería hacerte diferente, entonces nunca investigué más allá, ¿no? Claro, es que eso yo creo que probablemente les pasó a mis padres también y les pasa a muchísimas familias hoy en día, pero es un error, fíjate, lo hicieron lo mejor que, ¿no? Sí, Como se sí, dice, con las herramientas que tenían, pero es un error porque tú has sabido toda tu vida que no encajabas y que eras diferente. Y yo también. Y les pasa a los jóvenes de hoy en día. Entonces, el hecho de que no nos den esa etiqueta, que no la necesitamos por etiquetar, pero por comprendernos, por permitirnos, por poder explorar desde un punto de partida que tiene una base, ¿no? Que no es estoy loca, soy la diferente, soy la... Y en lo que me estabas preguntando a mis 18 años, pues eso, yo no tenía ni idea de todo esto, pero hay una cosa que te voy a hacer aquí, una confesión, por primera vez, lo digo en voz alta y en público. Yo quería ser grande. wow. Sí, tenía una cosa dentro de yo voy a ayudar a muchas personas, yo voy a ser... Claro, en esos momentos no entendía muy bien, yo decía famosa, pero tampoco es que me fuera el mundo del famoseo, pero como conocida de grande, ¿no? De potente. Y a mí una cosa que me había gustado mucho siempre era el dibujar, el arte, toda la parte creativa. Y entonces, como me iban bien los estudios, pues me metí en arquitectura, que era un poco, ¿no? La carrera que parecía Ujú. y me gustaba. Así que ese sueño que yo tenía, dije, quiero ser un gran arquitecto, ¿no? Famoso y tal, ¿no? Famosa. Bueno, fue pasando el tiempo, la carrera me gustaba lo que estudiábamos, no la carrera en sí, y desde luego la profesión no me llenó, no iba para nada conmigo. Y cuando yo iba creciendo en mi vida personal y quise formar una familia, pues ahí llegó el mundo laboral y Sí. personal. Y nada, pues cuando ya me dejaron en casa por estar embarazada, dije, se acabó. Entonces me puse a opositar, estuve estudiando para tener una vida más cómoda, Ujú. también dentro del mundo de la arquitectura, ¿no? Para ser lo que sería como abogado del Estado, pero un arquitecto. Y bueno, al final, después de estar mucho tiempo encerrada en casa estudiando Lo que son y... unas oposiciones, cualquiera que la haya hecho, y hablo Sí, por experiencia también de es haber todo estado un investigando. trabajo el Sí, saber ser sí, opositor. sí. Pero me enseñó mucho a estudiar y de la manera en la que mi cerebro estudiaba. Yo pensaba que era una cosa mía, sin más. Esa es otra. Esa es Pero me otra, sí. sirvió Ahora mucho para indagaremos después. más ahí, porque es un tema también que me interesa. Claro, me sirvió mucho para después, porque visto que al final no salió el tema de la oposición em, y que a mí me encantaba la docencia, heredado de mis padres ambos docentes, y luego yo también había estado dando clases durante la universidad, ¿no? Clases de apoyo a niños y tal.
pues me reciclé hacia la educación, hice un máster y me metí a dar clases en un colegio. Ujú. Y claro, ahí yo era una experta estudiante, entonces ahí podía ayudar mucho, ¿no? A los chavales. Y ahí empezó a venir mi gusanillo, empezó a despertar. Que había alumnos que yo decía, no se les puede pedir más, sacan 10 en todo, venga, pues vamos a pedírselo socialmente. Uy, muy bien con sus compañeros, muy bien con todos. Me acuerdo ahora de una alumna en concreto, es muy buena niña, la quieren mucho en clase, tal. Venga, pues en familia, a ver qué tal es, sus padres, sus hermanos, joder, es que es maravillosa, tal. Yo, venga, vamos a pinchar a nivel espiritual, con una niña con una profundidad, con un ser. Yo, es que no puede ser que ya esté terminada como ser humano. O sea, no puede ser, tiene que poder crecer, tiene que poder mejorar en algo, porque yo la veía con ganas de, ¿no? De expandirse. Ujú. Y bueno, me acuerdo de ella porque fue la primera, pero después de ella vinieron unas cuantas que propuse a sus familias que les fueran a evaluar y efectivamente salieron alumnas con altas capacidades, ya el gusanillo lo tenía ahí y efectivamente luego vino mi hija mayor y luego vino mi hija menor, se llevan 4 años, pero en ese tiempo pues me formé muchísimo por ellas y por mi profesión, ¿no? Lo veía que lo necesitaba para todo. Ujú. Y ahí entró mi pasión y de ahí el nombre. O sea, es cuando tocas la tecla que dices, Aquí es. este es mi leitmotiv, lo que me mueve. Mm. Y porque, claro, y a partir de ahí han salido muchas cosas que si me tiras de la lengua yo ahí, ya a partir de aquí ya. Yo me quedo con ese, qué bueno que todas esas personas, y se me ponen los pelillos de punta, ¿no? Que todos esos alumnos se hayan encontrado a alguien como tú en el camino. Mm, Porque al final, fuera de nuestra casa, y en nuestra casa hacen todo lo que saben con las herramientas que tienen, igual que han hecho en los coles, en los institutos, mm. pero hay mucho desconocimiento y todavía hay mucho desconocimiento, Sí, sí. gracias a que personas como tú estáis trayendo este tema, ¿no? Porque una persona, como has estado explicando, ¿no? Y además me he sentido muy identificada porque yo era esa niña de todo 10, esa niña que se llevaba bien, esa niña que en casa no daba problemas, que quizá en la adolescencia salía un poquillo de más, sí, porque necesitaba como ese... Pero esa sensación de no te entienden y tampoco te entiendes. O sea, porque hay un ¿qué me pasa si todo está bien? ¿No? Si todo exteriormente parece que, y si eso lo trasladamos al mundo adulto ya, apaga y vámonos, porque ahora resulta que puede que hayas construido tu vida en base a unos cimientos que era lo que tocaba, y ahí Exacto. creo que nos hemos encontrado muchísimo, y muchos de los que estamos en el emprendimiento venimos de ahí, de he hecho todo lo que tocaba hacer. Y no Además, yo soy en mi feliz. caso, claro, ¿y ahora qué? O sea, no ese que decía de esta chica, o sea, ya no hay más evolución, ya no tienes más nada que hacer en la vida, ya Que está ala, pues a completo. morirte y al cielo, porque ya, ¿para qué? Claro. Entonces yo me he sentido identificada ahí, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿para qué corres tanto? O sea, yo he sido la primera en todo, ¿no? En el ámbito profesional, en el ámbito personal, la primera en casarme, la primera en tener hijos, ¿no? De mi grupo de amigas. Y parecía que iba comiéndome la vida. Y dices, yo algunas veces he dicho, cuando me he puesto a pensar un poco más allá, ¿no? Yo decía, "Ya, a lo mejor es que me toca irme pronto y por eso estoy viviendo tantas cosas tan rápido, ¿no? Y ahora, afortunadamente, pues y encontrándome personas tan maravillosas como tú en el camino, me voy entendiendo. Y digo, no, es que era mi proceso, ¿no? Y era mi forma de también estar en el mundo, ¿no? Tú Entonces, sabes lo que te he dicho, ¿no? Que el cerebro, o sea, como va más rápido, no procesa, te iba a decir procesa, pero no, justo procesa más lento porque tiene más inputs que procesar, ¿no? Pero aprende muy rápido, necesita esa constante, bueno, necesidad de novedad. ¿No te sí. gusta estrenar? Hablábamos de los retos ayer, ¿te acuerdas? Total. Pues necesitamos estrenar vida, estrenar ropa, estrenar peinado, estrenar profesión, estrenar familia, estrenar. Necesitamos avanzar, que todo vaya avanzando, porque es otra velocidad, ¿no?
Y en tu conversación has abierto dos melones muy grandes, no sé si conscientemente. Uno el Algunos de sí. uno el de las niñas, porque todo esto que me has dicho les pasa a todas las personas con altas capacidades, pero sumamos las niñas, la invisibilidad femenina es un punto de estudio dentro del ámbito de las altas capacidades porque funcionamos distinto y porque tenemos esa necesidad de agradar más potenciada y las notas pues a lo mejor no siempre son dieces, igual es un 8, es un 7, es un 9, a veces es adrede, a veces no, a Pero sí que veces está buscando ese reconocimiento, ¿no? De los demás. totalmente. Ujú. Sí. Y el otro melón que habías abierto se me ha olvidado. Bueno, Pero saldrá. saldrá. Esto es muy de altas capacidades también, el pensamiento arborescente, muchas cosas. Saldrá. Pues el de las niñas no lo he abierto conscientemente, además un tema que en las veces que hemos hablado nosotras no ha salido así especialmente, fíjate. Pues fíjate, te Y, doy un par de datos súper mm, interesantes. Se está estudiando, hay incluso psicólogas muy potentes en el campo de las altas capacidades que han hecho estudios y trabajos y tesis doctorales a propósito de las altas capacidades del talento femenino. ujú, Y una de las cosas que yo no sabía, que desconocía y me llamó mucho la atención, fue que todas las pruebas que hay para evaluar a una persona con altas capacidades requieren una baremación, ¿no? Es como constatar que realmente funcionan. Y todas las que tenemos hoy en día están baremadas por hombres. Entonces se está estudiando la posibilidad de hacer unas pruebas específicas para mujeres porque es que se ha visto que el funcionamiento cerebral es distinto y el comportamiento de las niñas con altas capacidades y las mujeres ujú. es diferente. Luego a lo mejor conviene evaluarlas con pruebas específicamente para ellas. Y están en ellos ahora los estudios. Fíjate qué interesante. Bueno, pues volveremos a retomar esta conversación cuando todo eso vaya más adelante porque me parece súper interesante, ¿no? Sí te he abierto ese melón de adultos y de niños porque Make empieza a trabajar, como nos has dicho, ¿no? A través de tu historia familiar, empieza a formarte, a ver este camino, empieza a descubrirte tú también ahí, ¿no? Y es que cuando nos descubrimos de adultos es como, wow, Ah, sí, ya me he acordado del otro, mira, del ¿ves cómo otro salía? melón. Y tienes razón, venía por aquí. Acaba tu frase que ahora ya lo he recordado. No, Acaba tu la frase. pregunta era eso, ¿no? Trabajas con niños y hay un momento en el que empiezas a trabajar también con adultos, ¿no? Cuando trabajas con niños hablamos de trabajar con la familia, o sea, no con el Sí, niño nada más, sino con la familia, porque es enseñarle a la familia a entender que esa cabecita funciona de otra forma, ¿no? Así explicado muy a mi forma, ¿no? Y también está la parte de cuando trabaja con adultos. Ahora vamos a ir viendo también ese paso a paso, cómo ha venido, porque viene también dentro del mundo del emprendimiento, porque tú cuando llegas al mundo del emprendimiento digital sobre todo es como boom, aquí todo el mundo, o casi todo el mundo, ¿no? Tiene alta capacidad y no lo saben. Y no exacto. entienden por qué están saltando de proyecto en proyecto, por qué se aburren, por qué necesitan estar aprendiendo continuamente, ¿no? Muchas de esas características, ¿no? Que nos has dicho que suelen ocurrir. Entonces, era una reflexión en voz alta, ¿no? De dirigirte a niños primero, ahora cuéntame un poquito esa evolución, y luego llegar a dirigirte a adultos también, y luego nos vas a contar cómo lo unes. Pero Vale. cuéntame primero el melón que habíamos dejado a media, ese hype. Sí, ahora te lo cuento. Vale. Lo que has dicho de empezar con niños es muy habitual que suceda que cuando las familias detectan, ¿no? Que uno de los peques o varios, porque además tiene esa parte hereditaria, pues que tienen altas capacidades, empiezan a formarse, empiezan a intentar acompañarle y ahí, claro, salen los papás reflejados, los papás y las mamás. Casi siempre suelen ser las mamás las que están más metidas en este mundo de la educación, pero me he encontrado afortunadamente a muchos papás implicados, ¿no? Pero ahí se van viendo. No, yo empecé trabajando solo con los niños, pero veíamos que el cambio, la transformación no era tan grande, sino
implicábamos a los papás, porque en el fondo, claro, eran ellos los que convivían con el niño en casa, ¿no? Entonces por eso empecé a trabajar con toda la familia. Y aquí viene el melón, y es que cuando los padres se descubren de adultos, atraviesan un duelo. Cuando una persona con altas capacidades es consciente de su condición y Ujú. empieza a entenderse, empieza a ver cómo funciona su cabeza, empieza a entender muchos patrones y muchos comportamientos a lo largo de toda su vida y de toda su trayectoria, lo primero que hace es, tiene que atravesar un duelo, ¿vale? Es Porque es lo que lo hemos hablado a veces, ¿no? Un cambio de identidad. es un cambio de identidad y esto es lo que me... Antes has comentado algo y digo, claro, está refiriéndose sin ser consciente en este momento al duelo. Mm. Porque, claro, tienes que despedirte de la persona que has estado siendo para seguir siendo, pero más tú, Claro. más real. Porque la persona que has estado siendo era la que querías ser y la que estabas adaptándote a lo que te rodeaba. Entonces al final no eras tú del todo. Entonces, Ujú. permitirte salir tú del todo no es tan sencillo. Primero tienes que despedirte de la que has estado siendo hasta ahora. Y eso es un duelo. Y ya luego a veces se pasa también otro mini duelo ahí metido, mezclado, de la que podías haber llegado a ser si lo hubieras sabido antes. ¿Vale? Ese recomiendo cerrarlo pronto. Sí. Pero claro, necesitas un acompañamiento de alguien que te explique las fases, el por qué, el cómo y que te abra unas puertas con esperanza y paz a que puedes reconstruirte, ¿no? Muchas veces hay personas que me dicen, no, pero ya para mí esto es tarde. La persona de más edad, siempre cuento que yo sé que se evaluó, fue una señora que salió el niño, del niño salió la madre, se evaluó la madre al pasado los años y con el tiempo se evaluó la abuela. Y con Wow. 70 años descubrió sus altas capacidades y entendió y dio un sentido a toda su trayectoria vital. A mí me parece muy potente. A mí también se me acaba de poner en la piel de gallina. Sí, el Y me parece... entender, el entender, ¿no? Yo a veces lo he dicho con el emprendimiento. Me di cuenta cuando emprendí de que había estado dando saltos a nivel laboral por cuenta ajena y yo pensaba que había algo mal en mí, Esto que es. no funcionaba en mí. Y cuando llegué al emprendimiento dije, ah, bueno, vale, es que tenía ese gen emprendedor, ¿no? Que, que muchas veces hablamos. Y no lo sabía. Entonces, qué bueno que esa mujer, ¿no? Con 70 años que dice, he entendido mi proceso de vida. Claro, te permites ser. Y eso da muchísima paz. Totalmente. Y ahora que estás hablando de los emprendedores, pues es un poquito lo que has contado. A mí me pasó que yo veía muchos compañeros. Claro, yo me metí. Mira, permíteme que te voy a contar otra cosa del Sí, emprendimiento sí, sí, aquí, sí. que yo veo muchos compañeros que, como tú dices, ¿no? Iban saltando de trabajo en trabajo y al final han encontrado que el emprendimiento es su trabajo, ¿no? Mm. Pero da igual el nicho, da igual a lo que te dediques, que hay muchísimas Muchas posibilidades, opciones, pero claro. era el emprendimiento. A mí me ha pasado al revés. O sea, yo me quería dedicar a las altas capacidades desde que me picó el gusanillo, ¿no? Porque, o sea, tenía como una misión, ¿no? De darlo a conocer a todo el mundo y de poder ayudar a cuantas más familias, personas, niños, adultos, todo, ¿no? Y he visto que la mejor manera era a través del emprendimiento, puesto que cuando yo he trabajado por cuenta ajena, sobre todo en centros escolares, todo el tema burocrático y todo el tema de dar a conocer, de la cerrazón que hay, de todos los mitos, o sea, es complejo, veía que ahí tenía mucho techo o sea, y no podía avanzar. Sí. Entonces, fue el emprendimiento una necesidad, ¿no? Ujú. Claro, cuando lo he encontrado he dicho, uy, si encaja conmigo mucho mejor de lo que yo pensaba. O sea, yo me he enamorado del emprendimiento después, ¿no? Sí. Y ahí vi a muchos compañeros que estaban atascados, que no avanzaban, pero que no era por una cuestión de negocio, ni de marketing, ni de estrategia, sino porque yo estaba viendo unas altas capacidades que ellos no eran capaces de reconocer en sí mismos y les estaba paralizando el perfeccionismo, que es muy habitual. Que tiene perfeccionismo muchas personas aunque no tengan altas capacidades. Sí, pero en las altas capacidades hay un alto grado de perfeccionismo insano. ¿Vale? Y no lo vemos, que es lo que suele costar. Lo vemos como normal.
sea, lo vemos como normal. Es que tiene que ser así. Y además Claro. yo me tengo, la autoexigencia, yo tengo que llegar ahí, ¿no? Autoexigencia y la exigencia que tenemos hacia los demás. La poca paciencia de este proyecto no, ahora el otro. Es que tú estás visualizando mucho más de lo que nos cuesta más respetar el proceso, esa Lógico. frase que hemos escuchado tanto, ¿no? Porque nosotros vemos más allá, vamos a otra velocidad. Entonces, ajustarnos a la velocidad sin ser consciente de que te tienes que ajustar a una velocidad que no es la tuya, ¿cómo vas a hacerlo? Si no lo entiendes, o sea, si no sabes, si como tú decías, si no estás acompañada, si no, es imposible que te puedas adaptar. Claro. Nuestra creatividad desbordante, el saltar de un sitio a otro, tengo muchas ideas, pero me cuesta aterrizarlas. ¿Cuántas veces has oído esto? Total. Eso se llama pensamiento arborescente y creatividad desbordada, pero hay que saber canalizarla, hay que saber aterrizarla, hay que saber, y para eso tienes que saber cómo funciona tu mente, cómo se dispersa y cómo tienes que hacer para poder enfocar de nuevo. Mm. Que no es, venga, me voy a forzar a ser constante. No, porque entre otras cosas, mira, esto lo hablamos en el programa de adultos, que ya te hago el spoiler. Sí. Claro, esto me llevó a crear un programa para adultos emprendedores, ¿no? Y al final es para adultos en general, pero empezó con los emprendedores porque en este ámbito veía muchas altas capacidades. Una persona neurotípica aprende y trabaja con este ritmo, ¿no? Y, por ejemplo, pues por la noche estoy cansada, descanso, luego llega el día, son mis horas de trabajo, hay momentos en los que trabajo mejor, pero se supone que mis horas laborales es donde rindo y luego ya, ¿no? Un neurodivergente en concreto, un altas capacidades, no tiene ese ritmo. Por eso nos va tanto el emprendimiento, porque somos capaces de estarnos una semana o tres de sequía, de no poder trabajar o de no rendir bien, y de repente Y luego meternos hacerlo. 24, 48 horas sin comer, ni dormir, ni ir al baño y ser súper productivos y Me suena, hacernos. ¿no? Del fin de semana que, que venimos. Exacto. O de fin de semana, exacto, ¿no? Y a lo mejor ser en 2 horas más productivo que en toda una semana. Ujú. Claro, son ritmos, ¿no? Muchas veces hablamos de ese valle de que me lo tengo que permitir, porque eso es lo que está alimentando mi Claro, hiperfoco posterior. Pero si no lo conoces, te sientes culpable, es que no estoy no trabajando, te estoy haciendo nada. autoexiges, no estoy avanzando, los demás sí, yo no, te estás comparando con un ritmo neurotípico en un sistema neurotípico cuando tú no eres ni una cosa ni la otra. Sí, Ni además, mira, tienes ese ritmo ni tal. Entonces, claro, pues los compañeros que están ahí en el programa de adultos, pues se han visto reconocidos, se van permitiendo ser, que esto lleva también un tiempo, tenemos que ser conscientes, pero claro, acompañado en grupo es más sencillo porque te sí. ayudas. Y sobre todo la comparación. Que la Esto es. comparación nos mata muchas veces, pues estamos viendo a otras personas haciendo otras cosas. O sea, yo recuerdo un día que estaba de formación y un viernes tarde que estaba en el sofá literal tirada porque estaba malísima y aún así estuve en una sesión online. Al día siguiente tenía un intensivo y me levanto, o sea, estaba haciéndolo a pesar de me había tomado un paracetamol para poder estar presente. Y ahora me levanto y mi pareja había estado haciendo algo de contenido de redes y lo miro y digo, ay, yo ya me he adelantado y yo no estoy haciendo nada. Y me dice, Que estás pero enferma, que se te había está, olvidado. estás mala, estuviste ayer en la sesión, estás en la sesión y te has levantado un descanso que te acaban de dar. O sea, no para que quien nos esté viendo, para ejemplificar ese compararnos y no ser conscientes de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí tenías suerte que tu pareja también está metida en el mundo del Sí. emprendimiento y te pudo ayudar y que ya te conoce cómo funciona tu cabeza. Por eso digo que en grupo es mucho más fácil, porque yo, por ejemplo, ahora te cuento una anécdota, puedo comentar una autoexigencia, un lamento mío que no estoy siendo capaz de percibir como te estás pasando 3 pueblos, pero los demás que funcionan como yo sí lo ven. Sí, Entonces, primero me lo hacen ver y segundo, ellos también reflexionarán la próxima vez que les pase algo parecido. así es. Una de las cosas que es muy habitual en el mundo del emprendimiento en general, pero potenciado en las personas con altas capacidades, es el síndrome del impostor. Muy, muy, muy elevado. Tanto que yo digo que a veces voy a recoger firmas para que le cambien el nombre a síndrome de la impostora, porque encima, en el caso femenino, es más acentuado. Pues fíjate, tú sabes que yo tengo una cirugía programada para dentro de un par de días
y me reía y por eso lo comuniqué para también exponerlo y que veamos todos las tonterías en las que llegamos a caer, me sentía impostora porque no me consideraba que realmente la necesitara, esa cirugía. Sí, sí, No sí. es de oído y digo, pues si ya escucho bien, si con el audífono voy tirando, si, ¿para qué? Si total. Y de repente digo, espérate, o sea, los huesecillos están calcificados y es necesario abrir y poner una prótesis. Déjate de historias. Sí la necesitas. ¿Por qué te crees no merecedora de una cirugía? ¿Por qué te...? Pues me sentí impostora. Y esto que es una cosa física y tangible, anda que no pasa a Pasamos nivel todos los días profesional. en mil cosas. Sí. Mm. Pues ya te digo, no lo hemos hablado muchas veces, me parece brutal el que haya alguien que nos esté mostrando esto. Y además lo que decías, poder compartirlo en grupo, en Mm. ese grupo de adultos, no solo emprendedores, Mm. sino algunos vienen de las familias, ¿no? Sí, hay mamás que están en ambos. Esto te iba a decir, Es muy porque bonito. cuéntanos cómo funciona Educapassion. Hay un programa para familias, hay un programa para adultos, hay Mm. también una continuidad donde os vais viendo. Vamos a ir Sí. pasito a paso. Cuéntame cómo Pues va. mira, el universo Educapassion, por eso tiene como distintas patas de entrada Ujú. y el destino, que es lo que te decía, es llegar a ese punto en el que ya nos hemos conocido y compartimos, nos permitimos ser y aprendemos a vivir en sociedad en paz y siendo nosotros mismos y siendo felices, ¿no? Entonces, uno de los puntos de entrada, como has dicho, es familias, mediante el programa Fáciles, Altas Capacidades Fáciles, que enseña y trabaja con toda la familia, pues eso, ¿no? Cómo funcionan las cabecitas de los niños y cómo acompañarles en toda esa travesía que tienen, pues con la evaluación, con los informes, con el colegio, con el aprendizaje, con toda la gestión emocional que es tan difícil, ¿no? Todo como visto desde el mundo de su vida de los niños, ¿no? Del mundo escolar. Y también hay una otra manera de entrar que es el programa de adultos, principalmente dirigido a emprendedores, pero que ahora ya se está llenando de, pues eso, también personas que trabajan por cuenta ajena, pero realmente adultos neurodivergentes. Prefiero estos términos, ¿por qué? Porque cuando llegas a la edad adulta sin haber sido identificado, muchas veces ocurre que, bueno, puede ser alta capacidad y TDAH, alta capacidad y autismo, o por ejemplo hay una mamá que está identificada como TDAH, sabemos que puede haber una alta capacidad, bueno, hay de todo un poquito, ¿no? Ujú. Pues eso digo, personas neurodivergentes con altas capacidades o sospechas de tenerlas. Vale, eso iba a ir a sospechas de tenerlas, porque como hemos hablado antes, en el caso de los adultos, pero también en el caso de los niños, voy a ir, que es una pregunta que me ha apuntado antes. Si yo no estoy identificada, Diagnosticada. Sí. evaluada, ¿vale? Bueno, me puedo encontrar como dentro de neurodivergente y de decir, vale, pues Maki me puede ayudar, ¿no? En el programa de adultos. Pero es necesario que haga la evaluación. Mm, Para trabajar conmigo no. Porque, o sea, a ver, los chavales, los niños, sí necesitamos evaluarles para que les atiendan en el colegio, ¿vale? vale. O sea, pues una cuestión burocrática. Pero yo a las familias les digo que pueden empezar a trabajar antes. O sea, los niños van a tener dos ámbitos de acompañamiento, uno en casa y otro en el cole. Entonces, mientras el del cole lleva sus procesos, en casa ya podemos empezar a Vale. actuar. Entonces, para trabajar conmigo no es necesario y los adultos igual. Y es verdad que jamás en mis 15 años trabajando con personas con altas capacidades, jamás me he encontrado la situación de que unos padres sospechen y no haya altas capacidades. Nunca, Vale, nunca, perfecto. nunca. Esa Y era otra pregunta, ¿no? Que a veces pensamos y decimos, uy, es que parece que, pero en el cole no, en mi caso, bueno, yo con los niños, con los dos, lo he podido pensar, pero he dicho, en el cole no lo han evaluado, no, entonces, claro, muchas familias vienen a mí diciendo, no, pero en el cole nunca, y los pediatras nunca, y tal, nunca nadie nos ha dicho nada. Y yo, claro, ¿cómo te lo van a decir si no saben del tema? O sea, yo me he encontrado enfermeras y médicos y pediatras
que sabían del tema. Entonces, eso sí, esos ayudan mucho. Pero psicólogos, orientadores, profesores, todos los profesionales que trabajan con niños deberían de estar formados en esto. Y no es la realidad. Se me No, hay está mucho abriendo desconocimiento. se me está abriendo un nuevo camino de emprendimiento para ti. Ahí te lo dejo, ¿eh? Vale, vale, ya luego hablamos tú y yo. Estoy abierta a No, todo tipo sí, de contactos. ir a profesionales que También, trabajan con niños. también lo Porque hago. es súper, o sea, yo lo veo súper importante. Creo que no te lo había comentado, pero también lo hago. Yo he ¿Ves? dado mucha formación en centros escolares, que son los que Ujú. más te pueden llamar. Pero es verdad que un gabinete de psicólogos, dos, me lo pidieron en alguna ocasión, al final no acabó sucediendo. Y no sé quién me dijo para ir también a un centro de salud. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Y no te da tiempo a moverte en Sí, en todo. todos los ámbitos es normal. ¿Por qué otra cosa, ya que hablamos del emprendimiento? Es que además tenemos la mala costumbre de querer comer. Entonces, Sí, eh, hay no sé cómo llamarlo, cómo etiquetarlo, pero hay un conocimiento la gente espera que tú vayas y compartas tu conocimiento de forma altruista seguro. siempre, ¿no? Sí, Y ya, bueno, pues sí, pero tengo que comer. totalmente, ¿no? Entonces no Además, es tan sencillo, no es tan sencillo. sí, sabes que yo vengo de ámbitos también de ahí, ¿no? Y hacer una foto antes tenía hasta valor, ahora el que va de fotógrafo muchas veces dice, ay, pásamela. Y digo, bueno, a ver, estoy haciendo fotografía de un evento, ¿no? Que me ha pasado y Mm. pásamela, pues yo tengo que descargar las fotos, tengo que seleccionar, tengo que hacerle, ¿no? Pasarle unos filtros, una edición, un lo que sea, enviártela. Eso tiene un trabajo, no es mándamela. ¿No? Ah, si es que es solo hacer un clic, ¿no? Ya. O en tu caso puede ser, bueno, es que eso ya, si sabes hacerlo, nada más que contarlo aquí, ya. Pero a mi tiempo es toda esa experiencia que traigo detrás, ¿no? Y El ella, ejemplo del el caso del tornillo, ¿no? De todo esto por apretar un tornillo. sí, No, por saber qué tornillo apretar. claro, cómo Mm. hacerlo, cuánta presión, cómo son muchísimos, Sí. muchísimas cosas, ¿no? que hay ahí. Hemos hablado de, no me has dicho el comienzo de Educapassion, sí, sí la parte de, ¿no? A nivel personal que empezaste, pero Make estuvo un tiempo haciendo, o sea, en dos mundos. Que decimos, no en el emprendimiento, en dos mundos. En ese mundo físico, todavía con la docencia, y empezando en el mundo del emprendimiento con Educapassion, 2019, hace 15 años, como has dicho, o sea, no hace un día ni dos, aquí viene ya trabajando y además sigues formándote, sigues asistiendo Bueno, a en congresos. 2019 fue cuando empecé a asesorar a familias ya de forma un poco más profesionalizada, porque yo llevo formándome mucho antes Ujú. y en ese momento fue cuando cuando empezó el boca a boca o la gente que me iba conociendo me iban preguntando, entonces así de forma altruista empecé antes, pero ya en 2019 decidí profesionalizarlo, hice la web y salí, ¿no? Un poco adelante y empecé Todo el a mundo. cobrar por los servicios. Que ese paso también cuesta muchas veces, ¿no? Cuando estamos en este ámbito de que Eh, quiero ayudar a cuantas más personas mejor, pero es cierto que al final, y también lo sabemos, el compromiso viene a través de ese intercambio, de ese pago, y así sí te comprometes un poquito más, ¿Cómo ¿no? te cuesta, no? El ¿por qué me van a pagar por esto que a mí no me cuesta nada hacer? Así, así. Y ahí viene otra vez, ¿no? Esa amiga de la que hemos hablado, el síndrome del impostor o de la Por ejemplo, sí. impostora a Mm. visitarnos, ¿no? Antes, cuando has hablado del perfeccionismo, yo recuerdo en mi época también de oposiciones que me preparaba con el psicólogo pues, para la entrevista, ¿no? Y te decían tres cosas buenas y tres cosas malas de ti, ¿no? Tres... Y yo dije, el perfeccionismo como bueno y como malo. Y me dice el psicólogo, pero vamos a ver, ¿cómo vas a decir lo mismo? Y yo digo, pues si es que es muy bueno porque te hace ser mejor, te hace hacer las cosas, ¿no? En esa excepcionalidad, en esa Sa- excelencia, pero es negativo cuando te lleva a la frustración, cuando te lleva... Entonces, volvemos a lo mismo, el entendernos.
Es que totalmente. para mí es brutal, ¿no? El que podamos entendernos. Y bueno, hay algo también que donde quiero parar un poquito. Hemos hablado un poco de tu historia, hemos hablado de la historia de Educapassion, de cómo empieza, de ese proceso de crecimiento, ¿no? Y por ahí hay nombres, hay personas, por supuesto, sé que cada una de las personas a las que ha ayudado tiene un huequecito en tu corazón, en tu mente, ¿no? En tu alma, pero cuéntanos algunas experiencias de esas que yo sé que son de emoción, que son de wow, o sea, si puedo hacer esto, quiero hacerlo más. Dime esos nombres que van a estar contigo para siempre. Hay muchos, ¿eh? Tú sabes. Pero Pablo, Berta, Irene, eh, Naira, o sea, hay tantos, León, Javi, jo, Diego, Pedro, muchos, cada uno de ellos. Pero mira, a mí me han llegado a decir los propios chavales, uno me dijo que le había salvado la vida y le pregunté por qué. Y cuesta, ¿eh? Le pregunté por qué y primero me dijo, bueno, sí, pues porque yo iba a lo loco, no me conocía, ahora entiendo muchas cosas. Me dice, pero bueno, lo de que me salvaste la vida es literal. Y yo, ¿cómo que es literal? Y dice, sí, porque ¿te acuerdas aquel día que te llamé? Bueno, que te llamé, que te escribí, que estaba con ataques de ansiedad, que era el tercero que me daba algo. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Pues me contestaste y te pusiste a hablar conmigo y eso me serenó y entré otra vez en la habitación. Es que te escribí subido al alféizar de mi cuarto, de la ventana de mi cuarto. Uf, eso es salvar la vida literal. Y yo era contestar a un chaval unos mensajes en ese momento para intentar calmarlo. Además me acuerdo que era sábado. Me dio igual. Es que no, o sea, no era, es que no estás fuera de mi horario laboral. No, es mi fulanito Sí. me necesita y yo estoy ahí para él. Y además es que estoy viendo por qué me necesita, entonces se lo puedo decir Ujú. y le estuve acompañando, entonces él se serenó y bajó, entró en la habitación, se relajó y el mensaje me lo dijo más adelante, ¿no? Entonces eso me impactó muchísimo. Guay. Pero unos padres de una niña que te acabo de comentar, eh, mira, esto es muy curioso porque ellos sabían que tenía altas capacidades, estaba evaluada, pero aquí viene otro punto que a veces atraviesan las familias, que es, pero no necesita nada. Un poco en la línea de lo que pensó tu madre y pensaron los míos, ¿no? De no la vamos a etiquetar para no señalarla, porque no necesita nada. Esto es falso. Es un cerebro distinto, necesita. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que la niña empezó a enfermar, pero como ya estaban conmigo, yo empecé a verlo y les empecé a decir, bueno, ya les había dicho antes, ¿no? Que había que atender y tal, pero bueno. Y cuando empezamos, porque ellos ya se dieron cuenta, bueno, y empezamos un proceso un poco más a fondo, me dijeron, oye, es que le ha vuelto la luz a los ojos, nos has devuelto a nuestra niña. Es verdad, empezó a sonreír, le había cambiado la expresión corporal, la cara, todo y volvió a ser ella. Estaba muy triste. De hecho, siempre digo empezaron a enfermar porque esto es lo que sucede, ¿no? Empieza una tristeza Inter- que Y al final interna el cuerpo, claro, lo saca. y rabia y tal que acaba derivando en ansiedad, depresión y... Sí, sí, y mucho más, ahora que tanto se habla, ¿no? De salud mental, Mm, qué importancia también el saber, volvemos a ese conocernos, conocer a nuestros hijos para poder ayudarles, ¿no? ¿Qué le diría a esas familias que están ahora viendo esto y que están con dudas y ese, como hemos hablado, ¿no? De esta, justo de esta familia o de lo que nos pudo pasar a nosotras. Bueno, pero si tampoco. pues mira, les diría, me está viniendo ahora a la cabeza una frase que usan unos profesionales que yo conozco en el mundo de la educación afectivo-sexual, pero que me viene al pelo aquí, que es mucho mejor llegar un año antes que un solo día después. Guau. Muy importante el conocimiento y la diferencia, porque fíjate, hay una cosa que siempre digo, una persona con síndrome de Down
Eh, hay muchos tipos, ¿no? Porque depende de- Grado, supongo, ¿no? sí, depende de la profundidad del down que tengan, ¿no? Pero más o menos su nivel cognitivo está tan separado de la media, de lo que consideramos media, como una persona con altas capacidades puede estarlo. ¿Qué es Wow. lo que ocurre? Que entendemos socialmente que una persona con síndrome de Down puede, o sea, necesita nuestra atención, ¿no? Porque se les ve en la cara que son personas con síndrome de Down, entonces ya intuimos toda la problemática que puede llevar asociada. Una persona con altas capacidades no se le ve en la cara. Siempre digo que no vamos con un sello aquí diciendo, ¿no? Mi CI es tal, mi CI es cual, que tampoco es el único eh, Sí, el único punto, ¿no? A parámetro, medir. digamos. Exacto. Pero no se ve. Entonces, es muy fácil pensar no necesita nada, pero en el fondo están acumulando ese no encajar social, esa diferente gestión emocional, esa diferencia en el aprendizaje, esa disincronía de la que hablábamos antes, y todo eso se va acumulando en un cuerpecillo y no es lo mismo actuar cuando tienen 7 años que cuando tienen 17, 27, 57. No es lo mismo lo que tienes que sanar antes de empezar a Claro. reconstruir. Y es muchísimo mejor sentar bien las bases y construir sobre unos cimientos sólidos en los que, no me gusta la palabra porque es ya muy manida, pero que te empoderan, ¿no? O sea, que ya no vas a ir pensando, como tú decías, estoy mal, Sí. estropeada o rota, ¿no? Que se dice ahora tanto, ¿no? Pero sí, siempre has pensado que había algo malo en ti. Había algo que no encajaba, claro, no sabía el qué. Joder, si te dicen que es y que encima es bueno, y a Claro, partir de ahí puedes construir, sale otra persona. La total. autoestima. La autoestima es la principal damnificada en esto. Y claro, cuando tú estás en la adolescencia, que es cuando los chavales tienen ese proceso de autoafirmación, ¿no? De construir su propia identidad, joder, si tienes una autoestima dañada, ¿dónde te vas a sostener? ¿Dónde te vas a apoyar? Es muy importante. Si no han salido hasta entonces, la adolescencia, que es mi etapa favorita, eh, es cierto que ahí salen muchas, y muchas veces ya es un pelín tarde en el sentido de que hay que curar antes de construir. Nunca es tarde, ¿no? Ya te he dicho, Sí. pero pues, es más sencillo empezar desde el principio bien. Ujú. Y ya cuando lo hacemos en la edad adulta, ¿no? Mm, Tú que ya tienes adultos trabajando con ellos en ese sí. programa de adultos, ¿qué te has encontrado? ¿Qué nombres también, ¿no? Algunos los conozco, pero no hacen falta los nombres, pero ¿qué situaciones te has encontrado de ese wow, ¿no? Ese wow, sí que los niños a veces no lo expresan, se lo notas en el brillo de los ojos. Yo a los padres les digo, o sea, hay un brillo muy característico en la mirada y ese es el que te lo dice, ¿no? Yo ya lo conozco y los padres lo conocen, solo que les cuesta. Y los adultos, aparte de verlo, cuando estoy trabajando con ellos, les veo esa mirada, ese cambio, es ya verbalizamos el wow, ¿no? Acabo de Pero hacer y esta. una cosa muy curiosa una frase que me dicen mucho, no, pero a ver, esto es normal, les pasa a todo el mundo. Digo, no, cariño, no. No le pasa a todo el mundo. Mira, se me acaba de poner la piel de gallina. El cuando son conscientes de que patrones que tienen adquiridos, formas de pensar, formas de enfrentarse a la vida que han asumido como normales, cuando son conscientes de que no todas las personas que les rodean los atraviesan y los viven y los como ellos, es muy potente. Hay un descoloque inicial y luego un estar en paz. ¿Te acuerdas? Tú y yo somos de las que hemos jugado al Tetris. Sí, mucho. Pues es cuando encajan 4 o 5 filas a la vez y desaparecen. Es eso lo que ocurre en los adultos. Ese encaje de bajan las piezas y ¡pumba! Qué bueno, qué Eso bueno. es muy bonito acompañarlo, muy bonito verlo. Yo personalmente lo he sentido y en mi método le llamo el reset, ¿no? Ese momento en el que hay que hacer ese reset de esto era de una manera y ¡uop!
ahora es de otra, que es la verdadera, que estaba siempre escondida y no la estaba viendo. Es Y muy ahora bonito, ya puedo seguir por aquí con súper este bonito. camino. Lo veo también como esa liberación, ¿no? Ese, me acabo de quitar una mochila, una venda de los ojos, Sí, qué bueno. Me encanta pues el cómo has llevado tu pasión a esa expansión de poder ayudar a personas a ese conocerse y a ese estar en el mundo. Y nos hemos dejado en la recámara, como bien sabíamos que iba a pasar, dos programas, adultos, familia y ese nexo común. Vale, el de familias se llama Fáciles, altas capacidades fáciles. El de adultos se llama Latido, Ujú. porque es volver, ¿no? A reconectar, a empezar a escuchar tu ritmo, tus verdaderos ritmos, ¿no? Y ir a tu pulso, ¿no? Al real. Y en este, lo que te decía, universo de Educapassion, ambos terminan en Cosmos. ¿Qué es Cosmos? Cosmos es maravilloso y lleva funcionando un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque nació con las familias y ahora ya se están uniendo las personas de latido y vas a entender muy bien el por qué ese nexo. Las personas que entraban en Fáciles hace ya tiempo, porque ya es el programa que lleva más tiempo rodando, resulta que acababa el tiempo del programa, pero es que yo no me quiero ir de aquí. Yo quiero seguir viniendo a nuestras sesiones mensuales, yo quiero seguir estando en el grupo para preguntarte cosas, yo quiero seguir pudiendo ver los vídeos, tal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues existe Cosmos, que es una membresía de suscripción mensual o trimestral, como tú quieras, y mientras tú estés ahí, pues yo te dejo abierto el programa del que vienes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hay muchas familias que terminan su etapa en Fáciles y desembocan en Cosmos. Otras que no, que necesitan también, esto es habitual, ¿no? Un periodo de desinfoxicación que tenemos. Y, y luego retoman, luego vuelven, ¿no? Pero hay muchas que se quedan, ¿no? Hay algunas familias que llevan conmigo desde 2023. Es O que, sea que, ¿cómo me voy a ir de ese espacio donde me entienden? claro, estoy encajo y me ayudan a seguir encajando en el mundo. Entonces está muy bien. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado con el programa de adultos? Pues que cuando finaliza la etapa piensan lo mismo. Claro. Entonces digo, ¿por qué les voy a llevar a otro sitio? Vamos a acabar todos juntos. Y ¿Por me- qué? Porque en las sesiones de adultos veía que, aunque los desafíos son distintos, en el fondo el funcionamiento de la persona es el mismo que en el de los niños. Porque una cosa es una disincronía a los 7 años, pero es que sigue existiendo a los 27. Entonces es verdad que los retos son distintos, pero la disincronía en sí sigue estando. Entonces, desde hace bastante tiempo, las familias que entran en Fáciles están invitadas a las sesiones de latido y las personas que están en latido están invitadas a las sesiones de Fáciles y se están enriqueciendo muchísimo porque puedo yo no tener niños, pero veo cómo estás trabajando, cómo está saliendo el tema de las adaptaciones escolares y digo, me acuerdo de... Y entonces empiezas a sanar esa etapa escolar que no tenías sanada. Una mamá vino a latido y rompió a llorar porque dijo, Perdonad, que yo estaba en Fáciles porque he venido por mis hijos, pero he venido aquí y digo, este es mi sitio, el mío, personal. Tu propia identidad, Claro. como esto pasa siempre en la maternidad, Fuera de la ser madre. pierdes, la Claro. pierdes por tus hijos. Pero claro, es que si tu identidad encima es neurodivergente, es que está muy perdida. Entonces, claro, la recuperó y rompió a llorar y se sintió súper acogida. Fue muy bonito, fue un momento muy potente. Entonces, no tenía sentido que desembocaran en sitios diferentes, ¿no? Entonces, claro, en Cosmos, pues si tú vienes de adulto sigues teniendo acceso a tu latido y si tú vienes de familia sigues teniendo acceso a tu Fáciles, pero al final estás en todas las reuniones, tienes acceso a tu programa, tienes esa comunidad en la que compartimos todo y bueno, también obviamente pues tienen sesiones de expertos alguna vez durante el año, tienen, bueno, más beneficios, ¿no? Pero es como después del viaje, casa, ¿no? Donde llegas. Qué bueno. Y no sé si lo tiene. ¿Tiene eventos presenciales? Tengo intención de hacerlos, de hecho el primero ya está pensado, ya está planificado. Hubo un intento de sacarlo, pero Bueno, bueno.
Hay momentos Pero y... obviamente sí que te puedo hablar del evento, se llama Origen Wow. y tendrás la posibilidad de evaluarte una evaluación oficial, ¿vale? Porque cuenta con expertos también, con psicólogos, ¿no? Y bueno, no quiero desvelar mucho, pero sí que está planeado, sí que está pensado y obviamente las personas que están en Cosmos tienen acceso prioritario. Obviamente son las personas que están más implicadas en su autoconocimiento o el de su familia, que tienen más necesidad de compartir, que ya se va creando esa comunidad tan potente y tan bonita. El otro día me escribió una mamá, qué contenta estoy de haber dado contigo, ma, qué tal, qué feliz estoy. Claro. Entonces, cuando ellos se van encontrando en este espacio tan potente, pues tienen ganas de compartir. Por eso te digo que todavía no ha salido el evento presencial, pero está a Está a puntito. puntito. Me he adelantado, que eso no lo teníamos previsto, ¿eh? Eso no No, lo habíamos no, hablado. pero bueno, así también lo voy dando a conocer. Sí, Me sí, ha sí. parecido bien, me ha Ha gustado. sido algo que me ha venido como, uy, esto ¿Verdad que hace falta, falta? claro, es el siguiente paso. Esto falta, Exacto, pues exacto. ya me contarás porque yo quiero estar ahí. Bienvenida al Yo quiero origen. estar ahí. Bueno, Maque, ¿dónde se te encuentra a ti? ¿Cómo Pues damos contigo? principalmente en mis redes, en Instagram y TikTok, que estoy empezando a trabajarlo, @educapassion con doble S. Y bueno, si quieres contarme algo más extendido, por mail, make.salcedo@educapassion.com. Pero bueno, también trabajo mucho en las redes, ya te digo, por un canal de YouTube que además, esto no te lo cuento del todo, pero sí que tengo ahí un pequeño hype. Ese canal de YouTube va a empezar a avanzar bastante Muy bien, con cosas muy interesantes, que además son grupales, que es muy que bien. necesitamos mucha comunidad. Y, y también ahora mismo no me acuerdo si es Maque Salcedo o Educapassion, pero tú lo pones en YouTube y salgo. Y sale. Perfecto, Mm. perfecto. Bueno, pues yo empezaba precisamente con ese lugar desde donde nos conocemos, ¿no? Esas comunidades, hablas de comunidad y justo nosotras nos conocemos de esas comunidades, ¿no? Qué importante estar Mm, en esos entornos donde hablamos el mismo idioma, ¿no? Y totalmente. no hablamos de idiomas distintos, sino de entender los procesos por los que estamos pasando, entender el punto en el que estamos, ver que otras personas han hecho X cosas y a lo mejor esas X cosas que están haciendo, como tú decías, ¿no? Las familias que pasan al programa de adultos y viceversa, ¿no? Aprenden de otras cosas. Me parece brutal lo que haces, me parece súper potente y además súper necesario Mm. y agradecidísima de haber compartido este espacio juntas, de que tengamos esas comunidades también de Sigamos nuestro camino juntas también. exacto. Mm. Y esa parte, ¿no? Ese gen emprendedor, ese gen neurodivergente también, ¿no? Si, no es gen, pero Pero sí, esa parte neurodivergente que nos hace estar unidas, ¿no? En esos espacios. Y me quiero despedir. No sé si falta algo que te haya... No no, sé si te yo no recuerdo falta más. De algo que todas diga, formas, quiero contar esto. mm, no, A mí me no se me falta una ocurre. pregunta y es Vale. la última que te hacía en esas preguntas escritas. Un sueño con todo Mm. esto que estás construyendo. Pues mira, si me permites un sueño escalable. Me acuerdo que la primera vez que me pidieron un sueño, que era que lo escribiera en una flor, sabes tú muy bien dónde, Total. Se me pone escribí, otra vez. escribí que quería, claro, como era dentro del mundo del emprendimiento, estaba el sueño relacionado también con esa parte económica. Entonces escribí que quería ganar 1 millón de euros para construir un colegio para niños con altas capacidades. Ese fue mi primer sueño. Como ha pasado más de 3 años, em, ya no sé si el colegio, porque sé lo que cuesta llevar un colegio, no lo sé. Además, a nivel económico, pues vuelvo a no darle tanta importancia, pero sí que quiero llegar a muchas familias, a muchas personas. Eh, Mi sueño sería que no fueran tan desconocidas las altas capacidades, que todo el mundo dijera, ah, bueno, sí, jo, qué suerte en estas partes y, jo, necesita ayuda en estos desafíos, en estos retos a los que se enfrenta, ¿no? O sea, que la gente ya no hubiera estos mitos y estos estereotipos contra los que tuviéramos que luchar tanto, ¿no?
que fueran conocidas, ¿no? Yo tengo el lema de que cuanto más se les conozca, mejor se les atenderá y es aplicable tanto a niños en etapa escolar como a adultos en su vida social, su vida real, ¿no? Así que dar a conocer las altas capacidades a todo el mundo, ese es mi sueño. Bueno, pues estamos sembrando una semillita más Exacto. para que eso ocurra. Maque, agradecidísima de Es lo que que te iba a decir, te agradezco infinito porque gracias a espacios como este, esa semilla puede llegar a florecer, ¿no? En algún momento. Y infinito, infinito. Muchísimas gracias, lo Isabel. mismo digo, un placer absoluto y a seguir dando a conocer las altas capacidades y a seguir ayudando a tantas personas. Abrazo Muchísimas grande. gracias. Chao. Gracias.